¿Qué tal? Bueno, a ver, ahora sí, sí, ahora sí se escucha bien. ¿Qué tal? Ahora sí se escucha, creo que ya se escucha bien. Tuve que hacer un cambio, en la transmisión. Si, están escuchando bien, nada más por favor avísenme para ver que todo esté en orden. Muy bien, qué bueno que ya se escucha bien. Va, súper. Creo que ya se escucha mejor. Ahorita en unos 2 minutos empezamos, nada más que se conecte el resto de las personas. Creo que ya se escucha de manera correcta. Muy bien, si quieren vamos a empezar. Una disculpa otra vez por la tardanza, espero que ya la tercera sea la vencida y que esto pueda quedar mejor. Pero les agradezco mucho por estar conectados a sus casas y queriendo escuchar la palabra de Dios. Realmente es un honor para mí compartirla. Y este día es un día especial, estos días son días especiales, puesto que estamos celebrando la Semana Santa y estos días, ayer se le conoce como Viernes Santo, hoy como Sábado de Gloria y mañana como Domingo de Resurrección, son los días donde conmemoramos o celebramos la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y esto queda muy bien de la mano con lo que estamos viendo este sábado, porque habíamos empezado a ver el sábado pasado la pregunta más importante de todas, la pregunta acerca de quién es Jesús. Y vimos la semana pasada que la persona mejor capacitada para responder esa pregunta es Jesús mismo. Entonces, la semana pasada vimos una metáfora que Jesús usa para referirse a él mismo como la puerta de las ovejas. Y vimos que Él nos llama a nosotros o nos compara con ovejas, con los animales, las ovejas que están en los rediles, y él se compara a sí mismo como la puerta de ese redil, y vimos las razones por las cuales nos compara de esa manera. Hoy vamos a ver la continuación de ese mensaje o de ese sermón que Jesús está dando, y vimos que no solo se compara a sí mismo con la puerta de las ovejas, sino se compara a sí mismo como el pastor de las ovejas. Y no solo como cualquier pastor, sino el buen pastor. Entonces, si tienen Biblia ahí en su casa, o si no, voy a leerlo aquí en voz alta. Vamos al Evangelio de Juan, Juan capítulo 10, que fue donde estábamos la semana pasada, y vamos a continuar hoy del versículo 11 en adelante. Voy a leer todo el pasaje para volverlo a repasar, desde el versículo 7 hasta el versículo 21. Los primeros versículos ya los vimos la semana pasada, a partir del versículo 11 lo que vamos a ver el día de hoy. Si tiene Biblia en su casa, vamos a Juan 10, del versículo 7 en adelante. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice: por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es el pastor, a él no le pertenecen las ovejas.
Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Ese hombre huye porque siendo salariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la arrebata, sino que yo le entrego de mi propia voluntad. Tengo poder para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, es endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son las de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Este es el pasaje de Juan, capítulo 10. Voy a hacer una oración para empezar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por este día. Y gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, Señor, y poder aprender de ti. Yo te pido, Señor, esta tarde, Señor, que traigas tu Espíritu Santo, Señor, donde esté cada una de las personas, Señor, que está escuchando o viendo este video, Señor, y que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos conocer a Jesús, Señor, como Él se ha querido manifestar a nosotros, Señor. Te pido que nos bendigas esta tarde, Señor, este mediodía, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, primero Jesús se compara a sí mismo con la puerta de las ovejas, con la puerta del redil de las ovejas. Pero ahora esa metáfora continúa, habíamos visto que esta alegoría, esta comparación que él hace, continúa y ya no solo es la puerta de las ovejas, sino ahora es el mismísimo pastor de las ovejas. Y no solo es él o un pastor o el pastor de las ovejas, sino el buen pastor. Habíamos visto que esto lo dice en respuesta a los líderes religiosos de los judíos. Lo que había sucedido antes de este mensaje o de este sermón que Jesús hace es que él sana a un hombre ciego de nacimiento y lo sana en un sábado, que era el día de reposo de los judíos. Entonces, los fariseos y los demás líderes religiosos, en lugar de estar contentos porque este hombre, después de haber nacido ciego, por fin ve, estaban furiosos porque Jesús lo había sanado en sábado. Entonces, ellos no podían soportar que Jesús pusiera sus tradiciones en entredicho y ellos no podían aguantar lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, Jesús, en respuesta a ellos, vimos más atrás que los llama ladrones y bandidos y saqueadores porque ellos no tenían ningún cuidado por las personas que vemos que Dios las compara con ovejas. Y a diferencia de ellos, Jesús se llama a sí mismo el buen pastor, alguien que sí tiene un cuidado y que sí tiene una atención por esas ovejas. Entonces, vamos a ver varias cosas acerca de por qué Jesús se hace llamar el buen pastor. Vamos a ver primero el cuidado del buen pastor, después vamos a ver a continuación el sacrificio del buen pastor y más adelante vamos a ver el poder del buen pastor. Vamos a ver primero el cuidado del buen pastor, que es lo primero que Jesús habla aquí. Vamos a leer otra vez Juan capítulo 10. Voy a leer de los versículos 11 al 13. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye, y entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. No sé si les ha pasado alguna vez que han prestado ya sea ropa o algún aparato o inclusive el auto y se los han regresado en mal estado, ¿no? Hay un dicho que dice que la desgracia cae en lo ajeno. Cuando las cosas no son de uno, no son propias, no necesariamente les vamos a tener el mismo cuidado que le tendríamos a aquello que sí es nuestro. En la antigüedad ya vimos que las ovejas eran muy valiosas por la lana que ellas producían. Entonces, las personas cuidaban sus propias ovejas por lo valiosas que estas ovejas eran. Sin embargo, las personas no siempre, obviamente, están cuidando las ovejas todo el tiempo. A veces tienen que dormir, tienen que comer, tienen que ir a otros lados, tienen que convivir con su familia. Entonces, como las personas no pueden cuidar las ovejas 24/7, muchas veces contrataban a un asalariado, a un pastor empleado, o sea, era su empleado esa persona, que cuidaba las ovejas de noche o cuidaba las ovejas cuando ellos no podían cuidarlas. El problema es que el cuidado que ese pastor asalariado tenía por las ovejas, obviamente no era tan bueno como tenía el mismo dueño. ¿Por qué? Porque las ovejas no eran de él. Entonces,
Como esa persona no había invertido nada en ellas, obviamente no iba a arriesgar su vida para salvarlas. Entonces, sucede hoy mismo, hoy en día, cuando un asaltante va a robar una tienda, ¿verdad? Y saca una pistola, los cajeros de la tienda no van a resistir el asalto, ¿verdad? Al contrario, llega el ladrón y les pide dinero, lo que los cajeros de la tienda van a hacer es que pues, le van a abrir la caja registradora y le van a decir, pues llévese todo, ¿verdad? No, no hay problema, nada más no nos dispare. ¿Por qué? Porque la tienda no es de ellos, ¿verdad? No los podemos culpar, ellos son empleados únicamente. Entonces, si una persona va a asaltar una tienda, el empleado no se va a resistir al asalto, no va a arriesgar su vida por algo que no es de él y no es su culpa, ¿verdad? Lo entenderíamos. Pero imagina que alguien se mete a robar tu casa. Llega de noche, se mete a tu casa y empieza a amenazar a tu familia. Digamos que empieza a amenazarte y agarra a uno de tus niños para amenazarte. ¿Qué actitud tendrías? Tu respuesta sería muy diferente a la que tiene el cajero de la tienda. Si tú tuvieras un arma, por ejemplo, ahí en tu casa, aunque sea un bate o inclusive si los que tienen pistola en su casa, claro que la vas a agarrar y te vas a defender. Y vas a defender aquello que es tuyo, porque es tu propia familia, es aquello que es tuyo, que te pertenece, inclusive tu misma propiedad la vas a defender porque te costó, porque es algo tuyo. Si no fuera tuyo, no lo defenderías con la misma valentía, obviamente. Entonces, Jesús se hace llamar el buen pastor porque él tiene un cuidado genuino por los suyos. Jesús considera muy valiosas a todas y cada una de las ovejas que él tiene. Tanto así que Jesús contó una vez una parábola de cómo un pastor tenía 100 ovejas y un día una de esas ovejas se le escapa del redil y se va. ¿Ustedes qué harían si tuvieran 100 monedas de un peso y se les pierde una moneda? Probablemente no la notarían, ¿verdad? Es más, no van a hacer mucho acción, no van a hacer muchas cosas para recuperar esa moneda de un peso cuando tiene 99 monedas de un peso. Pero Jesús cuenta en esta parábola que ese pastor que tenía 100 ovejas se le pierde una y ese pastor deja las 99 ovejas en el redil, las deja guardadas, las deja con alguien que las vigila y él personalmente sale a buscar aquella oveja que se le había perdido. Él busca a esta oveja en todos lados, va por las planicies, va por las montañas y de repente encuentra a la oveja que tenía perdida. Esta oveja está herida, esta oveja se atoró en un matorral por la lana que la oveja tiene. El buen pastor lo que tiene que hacer es sacar la oveja, la retira de ahí, se la lleva cargando en sus hombros, llega con ella hasta el redil y entonces cura sus heridas y la regresa con el resto de las ovejas. Bueno, Jesús es ese pastor. Esa parábola está hablando acerca de Jesús mismo. Él tiene un cuidado genuino, personal por ti que nadie más tiene. Y eso es algo que ninguna filosofía y ninguna religión te lo van a dar. Por ejemplo, si tú eres budista, supongamos que tú sigues las enseñanzas de Buda, Buda ya está muerto, entonces Buda no te conoce, no te conoció, Buda no se preocupa por ti porque no puede preocuparse por ti. Buda ya está muerto, entonces aunque tú seas un seguidor de sus enseñanzas, él ya no puede hacer nada por ti. Y lo mismo sucede con todas las religiones. Entonces, ninguna religión y ninguna filosofía, ni aquellas personas que tú puedes seguir en esa filosofía o en esa religión, no te conocen, no se interesan por ti y no se pueden preocupar por ti. Pero a diferencia de ellos, la Biblia dice que Jesús tiene un cuidado personal por aquellos que confían en Él. Tiene un cuidado genuino, personal, sincero por aquellos que confían en Él. Dice la Biblia en Ezequiel 34, versículos 11, 12 y 15. Dice, así dice el Señor Omnipotente. Yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas. Y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Dice el versículo 15, yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo haré descansar, lo afirma el Señor Omnipotente. Este pasaje dice que Dios mismo es el Señor mismo quien cuida y que busca y que tiene cuidado de sus ovejas. La Biblia dice que Jesús tiene cuidado, por ejemplo, de aquellos que son tentados. Hebreos 2:18 dice que por haber sufrido él mismo la tentación, él puede socorrer o puede ayudar a aquellos que son tentados. No solo eso, sino dice Romanos 8:34, que ese cuidado que Jesús tiene es tan profundo que él mismo intercede
pide a Dios el Padre por cada uno de los que son suyos. Dice Romanos 8:34, ¿quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Dice 1 de Juan 2:1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Este cuidado genuino de Jesucristo es tal que Él pide a favor de nosotros, Él intercede por todos aquellos que confían en Él. Y no solo eso, sino el cuidado que Él tiene implica que Él está con nosotros, Él nos acompaña y nos da fuerzas, aun cuando nadie más nos pueda acompañar. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 4, 16 al 18, que en el momento donde él estuvo más solo en su vida, donde aún sus amigos lo abandonaron, el mismo Señor Jesús estuvo con él. Dice 2 de Timoteo 4, 16 al 18. En mi primer defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les he tomado en cuenta. Sus amigos, sus compañeros, lo dejaron solo en ese momento. Pero dice en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo está hablando de sí mismo. Él estaba en ese momento siendo juzgado, no porque hiciera algo malo, sino porque él predicaba acerca de Cristo. Y él estaba en presencia de personas muy poderosas. Y él obviamente tenía miedo. Él se sentía como una oveja delante de un león que estaban a punto de comérselo, a punto de ser devorado. Pero en ese momento tan terrible y en ese momento donde él estaba tan solo, porque sus amigos no estuvieron con él para acompañarlo, Jesús mismo estuvo con él y le dio fuerza y le dio ánimo. Y entonces él pudo hacer esa predicación, él pudo hablar de Cristo en medio de estas personas tan poderosas y tan hostiles al mensaje del Evangelio. Y él pudo estar tranquilo. Él dice que fue librado de la boca del león. Entonces, Jesús tiene un cuidado genuino por sus ovejas, por aquellos que creen en Él, que confían en Él, que nadie más puede tener. Y no solo eso, sino que ese cuidado no solo es genuino, sino es un cuidado personal, es un cuidado individual por cada persona. Ahí mismo en Juan 10, 14 al 16, Juan 10 del 14 al 16, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traer. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Aquí vemos que el cuidado que Jesús tiene no solamente es profundo, sino es personal. O sea, él no tiene un cuidado genérico por la humanidad, sino un cuidado personal, individual, único por cada uno de los que son suyos. Jesús dice que conoce a sus ovejas por su nombre. ¿No es maravilloso esto? Hay personas que dicen, bueno, yo creo que Jesús es el Salvador del mundo, es el Salvador de la humanidad. Pero Jesús no es el Salvador de la humanidad o del mundo en general, es el Salvador de personas en específico, a quien Él conoce, a quien Él llama por su nombre. Él conoce a todos y cada uno de sus creyentes. Y Jesús no dio su vida por el mundo, entre comillas, sino dio su vida por cada una de sus ovejas. Él tenía en mente a cada persona que iba a confiar en Él en el momento que Él fue a la cruz a morir por sus pecados. Leemos 2 de Timoteo 2:19. Dice que el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Dice Jeremías 1:5. Dios le dice a Jeremías, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Dice 1 Corintios 8:3 que aquel que ama a Dios es conocido por Él. Es algo interesante, pero hay artistas que tienen mucha fama y son conocidos por muchas personas y personas los siguen y los idolatran y van a cada uno de los conciertos de ellos, pero ellos obviamente no conocen a todas esas personas. Ellos están cantando o están haciendo su arte pues para el público en general, no están cantándole a alguien en específico. Sin embargo, con Dios es diferente, Dios es personal, Él conoce el nombre de cada una de las personas. Por ejemplo, había un hombre llamado Natanael, él fue de los primeros discípulos de Jesús. Él cuando conoció a Jesús, resulta que Jesús ya lo conocía a él.
Leemos en Juan capítulo 1, versículo 45 al 48. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede venir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, comentó: he aquí un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes que Felipe te llamara, cuando aún estabas debajo de la higuera, ya te había visto, le dijo Jesús. La primera vez que Natanael ve a Jesús y le dice: oye, ¿y tú de dónde me conoces?, Jesús le dice: yo ya te conocía, Natanael. Es más, yo te vi debajo de la higuera antes que Felipe fuera por ti. Entonces, Jesús nos conoce mucho antes que nosotros le conozcamos a Él. Y no solo eso, sino conoce el número de sus ovejas. Él ya conoce quiénes son suyos, quiénes van a ser suyos, y Él no va a perder a ninguno. Dice Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Jesús dice: yo conozco mis ovejas, las tengo contadas, y nadie nunca jamás me las puede quitar. Están seguras conmigo. Jesús dice más adelante en Juan 17:6. Jesús está orando a Dios el Padre y le dice: a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Jesús dice en el versículo 9: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y dice el versículo 12: mientras estaba con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Jesús está hablando de los apóstoles, de los cuales únicamente 11 de ellos realmente confiaban en él, Judas Iscariote no. Y Jesús habla de esos 11 apóstoles fieles que él tuvo. De ellos no perdí ninguno. El único que se perdió fue el hijo de perdición, Judas Iscariote. Entonces Jesús conoce a todas sus ovejas por nombre y conoce a cada una de ellas y conoce cuál es el número de cada una de ellas. Y no solo eso, sino Él las conoce de una manera íntima, no solamente de una manera superficial. Dice Jesús que Él conoce a sus ovejas así de la misma manera que Él conoce a su Padre y su Padre lo conoce a Él. Él conoce todo de mí y Él conoce todo de ti. Primero conoce cada uno de los pecados que tú y yo hemos cometido. A Él nuestra vida no la ha tomado por sorpresa. No hemos hecho nada, no hemos hecho ningún pecado que a Él lo sorprenda o que Él diga: oye, eso no tenía idea que Él era así. Al contrario, dice Colosenses 2, del 13 al 14. Dice Colosenses 2, del 13 al 14. Antes de recibir esa circuncisión, estaban ustedes muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Significa que Jesús tenía una lista con todos y cada uno de los pecados, pasados, presentes y futuros, que tú y yo íbamos a cometer. Él conocía cada cosa, cada defecto en mí y en ti, y sin embargo, Él tomó esa lista completa de todos tus errores, de todos tus pecados, de todas las cosas malas que tú y yo hemos hecho, la puso en sus manos y Él fue atravesado por un clavo con esas manos. Esa lista fue borrada con su propia sangre. Él conoce cada uno de sus pecados y cada una de esas faltas, de esos errores, de esos pecados, Él los llevó a la cruz y los pagó por ti y por mí. Y no solo eso, sino que Jesús conoce aún nuestras pruebas, conoce nuestras aflicciones. Yo sé que por esa pandemia que estamos pasando, muchos de nosotros tenemos miedo, es normal. Jesús conoce esa prueba y conoce ese temor que nosotros tenemos. Dice en Hebreos 2, 17 al 18. Pues eso era preciso, en que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede ayudar a aquellos que son tentados. Entonces, Jesús conoce no solo lo malo que hemos cometido, sino conoce cada situación, cada temor, cada prueba de nuestra vida. Conoce cada tentación, no solo porque nos conoce íntimamente, sino porque Él también vivió en carne propia todo eso.
Y dice que Él mismo que padeció siendo tentado puede ayudar, es poderoso para ayudar a aquellos que son tentados. Y lo más maravilloso de todo esto es que no solo Jesús nos conoce de esta manera, sino que la prueba que somos sus ovejas es que ese conocimiento es mutuo. Jesús no solo nos conoce a nosotros, sino nosotros lo podemos conocer a Él. Y si tú has confiado en Jesús, tú le conoces. Dice Él que sus ovejas escuchen su voz y Él las conoce y sus ovejas lo conocen a Él. Y es por eso que no siguen a los extraños, únicamente lo siguen a Él. Entonces, la prueba que tú eres una oveja de Jesús, si quieres saber si tú eres una de estas ovejas, es tú lo conoces a Él. Y la manera en que tú puedes conocerlo a Él es por medio de confiar en Él. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ya vimos el cuidado que el buen pastor tiene por las ovejas. Pero no solo eso, sino Él nos habla del sacrificio que Él ha hecho por esas ovejas. Jesús dice en el versículo 14, perdón, en el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Dice el versículo 15, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Aquí vemos que ese cuidado que Jesús tiene por aquellos que son suyos, por aquellos que confían en Él, no es un mero cuidado superficial, sino este cuidado y este amor ha sido tan grande hasta el punto de dar su propia vida por nosotros. Ayer celebramos el Viernes Santo y el Viernes Santo conmemoramos la crucifixión de Jesús. Él fue torturado, a Él lo clavaron en una cruz y Él murió en esa cruz. ¿Por qué? Ya, muchas personas ven películas, está La Pasión de Cristo, hay varias películas, donde se nos muestra algunos detalles de esa crucifixión, ¿verdad? Nos muestran cómo Jesús lo arrestaron, lo golpearon, se burlaron de Él, lo escupieron, lo azotaron, lo clavaron en la cruz, se burlaban de Él cuando estaba en la cruz. Pero la pregunta que esas películas no contestan es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús murió de esa manera tan horrible? ¿Qué necesidad tiene de haber pasado eso? Aquí Jesús dice que no fue algo que le sucedió a Él, sino fue algo que Él mismo realizó, que Él dio su vida por las ovejas. Entonces, vamos a ver que ese sacrificio primero fue necesario. Ya vimos la semana pasada que los humanos somos comparados con ovejas por varias razones. Y una de las razones por la cual los humanos somos comparados con ovejas es porque las ovejas no tienen un sentido natural de dirección. Las ovejas se pierden, ¿verdad? Si una oveja se le deja sola, vaga por la montaña, se va por el monte y se fue, se perdió. Bueno, la Biblia dice que todos nosotros nos perdemos o nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, dice Isaías 53:6. A ese apartarse del camino, a ese perderse, la Biblia le llama pecado. Pecado son todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Y pecado es todo aquello que va en contra de lo que Él nos ha mandado. ¿Quieres ver, por ejemplo, qué es pecado? La Biblia nos dice en varios lugares y en varios versículos qué es el pecado. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quieres ver más pecados? Gálatas 5, 19 al 21. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Jesús también nos da una lista de pecados. En Marcos 7, 21 al 23 dice que de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Todos estos males vienen de dentro y contaminan a las personas. Si tú pusiste atención a toda esta lista de pecados, vas a ver que son varios. Todos hemos cometido más de uno de estos pecados. No necesariamente todos, espero, pero todos hemos cometido varios de estos pecados de esta lista. La Biblia dice que en Romanos 3:10 está escrito, no hay justo ni siquiera uno.
Y Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están privados o están excluidos de la gloria de Dios. No dice que algunos hemos pecado, dice que todos hemos pecado. Varios de esos pecados de las listas que acabamos de mencionar los hemos cometido tú y yo varias ocasiones. Entonces, cuando la Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, significa cada quien peca de la manera en que mal le agrada. ¿Hay personas que pecan de maneras diferentes a nosotros? Sí, pero todos hemos pecado. Y por otro lado, la palabra de Dios dice también que Dios es santo, santo, santo y que Él odia el pecado. Él odia todas esas cosas que acabamos de mencionar. Dice en el Salmo 7, del 11 al 12. Dios es juez justo, un Dios que está todo el tiempo manifestando su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Dios está enojado contra el impío todos los días. Dice Habacuc 1:13, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. Dios ni siquiera puede contemplar el pecado sin estar enojado. Él lo aborrece, él lo odia. Entonces, eso nos lleva a un problema. ¿Cómo puede Dios, que odia el pecado, perdonar al pecador sin ser injusto? La Biblia dice que aquel que condena al bueno y que absuelve al malo es abominación a Dios. Significa, si yo al culpable lo dejo ir y al que es inocente lo castigo, dice Dios que eso es una abominación, es algo que está mal, es algo que es injusto. Entonces, ¿cómo puede Dios castigar el pecado, pero dejar libre al pecador? ¿Cómo puede ser posible que un Dios santo perdone el pecado, pero que no lo deje ir o que lo castigue? Y la respuesta es que Dios, para castigar ese pecado, pero perdonar al pecador, mandó a su propio Hijo para tomar esos pecados y pagar Él mismo esos pecados como si Él los hubiera cometido. Jesús vino a este mundo a tomar tu pecado y el mío y pagar por esos pecados en la cruz como si Él mismo los hubiera cometido. Dice en Isaías 53, versículos del 4 al 6. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada cual seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Dice 1 Pedro 2:24, que Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Dice 1 Pedro 3:18, que Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y dice 2 Corintios 5:21, lo dice de manera muy clara, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo puede Dios castigar el pecado pero dejar ir al pecador? Muy sencillo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Supongamos que este es el pecado, este libro, esta Biblia que tengo acá. Digamos que esto es el pecado. Tú estás acá, tú has cometido este pecado y tú mereces el castigo por este pecado. Pero Jesús no tenía ningún pecado. Dice la Biblia que Él no conoció pecado, Él nunca cometió ningún pecado. Entonces lo que Jesús hizo fue tomar ese pecado que tú y yo teníamos, llevarlo en nuestro lugar y Él ir a la cruz a morir por ese pecado. Fue esa la razón por la cual el buen pastor tenía que dar la vida por las ovejas. El buen pastor dio la vida por aquellas ovejas que se habían descarriado, que habían seguido cada cual su propio camino. Él tuvo que cargar el pecado de cada uno de nosotros y llevarlo a nuestro lugar. Ahora, ese sacrificio no fue forzado. Jesús no fue obligado a hacer esto. Al revés, Él voluntariamente hizo este sacrificio. Él dice que yo doy mi vida por las ovejas. Nadie me quita mi vida. Yo mismo la pongo de mi propia voluntad. Jesús dijo en Juan 3, leemos por ejemplo en Juan 13:1, que se acercaba la fiesta de la Pascua, que de hecho es esta Semana Santa que estamos celebrando. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el fin. Dice también en Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Nadie tiene un amor más grande que este, dar tu propia vida por tus amigos. Y eso es lo que Jesús está haciendo al ir a la cruz a morir por nosotros. Y no solo nos ve como ovejas a las que hay que cuidar y a las que hay que proteger, nos ve como amigos, como personas por las cuales Él amaba y dio la vida por ellos. Entonces, este sacrificio no fue forzado, no fue eh, obligado para Jesús, fue algo que voluntariamente hizo. El apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. El Hijo de Dios me amó y dio su propia vida por mí. Eso es lo que el apóstol Pablo decía. Y Jesús dijo que el Hijo del Hombre, hablaba acerca de él mismo, Jesús dijo que él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que el buen pastor está haciendo, dando su vida como un rescate, como un intercambio por la vida de muchos, por la vida de aquellos que iban a confiar en él. Como puedes ver, no hay mejor amigo que este, y nadie va a hacer un sacrificio tan grande por ti como lo hizo Jesús en la cruz. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Entonces ya vimos el cuidado del buen pastor, vimos el sacrificio del buen pastor. Vamos a ver por último el poder del buen pastor. Ahí en Juan 10, del 17 al 18. Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo poder para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, Jesús tenía todo el poder primero para entregar su propia vida. Ya vimos que fue voluntario, y no solo fue voluntario, sino Él estaba totalmente en control de todos los acontecimientos, de todo lo que sucedió esas últimas horas antes de ir a la cruz. Por ejemplo, lo que celebramos el Jueves Santo, celebramos la última cena, la cena donde Jesús fue arrestado esa misma noche. Durante toda la noche fue torturado, fue golpeado, fue juzgado injustamente. A las 9 de la mañana fue puesto en una cruz y a las 3 de la tarde había muerto. En todo ese trayecto, durante todos esos acontecimientos, Él conocía todos los detalles de qué iba a suceder. Primero, Él conocía que ese día Él iba a morir. Vimos que Jesús ya sabía que había llegado su momento para ir al Padre y en ese momento Él había amado a sus discípulos hasta el final, hasta lo máximo. Y no solo eso, sino Él sabía la manera en la que esa muerte y esa captura iba a tomar lugar. Él sabía que Judas Iscariote, que era su amigo y era su discípulo, lo iba a traicionar. Dice Juan 13:3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Entonces, Jesús también sabía más adelante que Judas Iscariote iba a traicionarlo, dice el versículo 2. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. A Jesús esto no lo tomó desprevenido, no lo tomó por sorpresa. Él sabía que su propio amigo lo iba a traicionar y sabía que esa misma noche iba a suceder eso. Y no solo eso, sino cuando Jesús iba a ser arrestado, Él no trató de escapar. Jesús estaba en una montaña, en el Monte de los Olivos, y estaba oscuro, era de noche. Él tuvo oportunidad de haberse escapado, pudo haber tomado otra vereda y salir de la montaña. Sin embargo, al revés, cuando Jesús iba a ser arrestado, Él mismo se adelanta, busca a aquellas personas que lo iban a arrestar, y Él les dice, oye, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Llévenme a mí, dejen en paz a mis discípulos. Jesús mismo se adelantó ese día para que lo fueran a arrestar. Y cuando uno de sus discípulos, el apóstol Pedro, agarra una espada y quiere defenderse y quiere defender a Jesús, él le dice, oye, pero espérate, no lo hagas. ¿No sabes que yo puedo pedir un ejército de ángeles a que vengan a salvarme? Sin embargo, él no lo hizo. Él pudo haber orado para que Dios, su Padre, lo fuera a rescatar. Y él tenía poder para librarse y tenía poder para castigar a aquellos que lo estaban torturando y que lo estaban juzgando. Sin embargo, él nunca lo hizo. Al contrario, él usó todo su poder para entregar su vida, no para salvarla. Y él lo dice, nadie me arrebata mi vida, yo la entrego por mí mismo. ¿Por qué murió Jesús? ¿Quién lo entregó a la muerte? ¿Quién mató a Jesús? No fue Judas, por dinero.
No fue Pilato por miedo, tampoco fueron los judíos por envidia. Dios el Padre entregó a su propio Hijo y Jesús mismo entregó su propia vida por amor a ti y a mí. Y no solo Él tenía poder para entregar su vida, sino también tenía poder para volverla a tomar. O sea, no solo tuvo control para dar su vida por nosotros, sino tiene toda la autoridad y todo el poder para volver a recibir esa vida. Y aquí es donde separamos a Jesús de cualquier otra persona. O sea, muchos hombres han dicho y pueden decir que han entregado su vida por alguien o han entregado su vida por alguna causa. ¿Ya? Hay personas que se han atravesado y han recibido una bala y han dado su vida de cierta manera por alguien más. Pero nadie más que Jesús puede decir, yo puedo volver a tomar mi propia vida. Entonces, si Jesús pudiera dar su vida, pero no volverla a tomar, pues él sería un mártir, nada más. O sea, sería un mártir, una persona inocente, injustamente juzgada, como muchas personas ha habido en el mundo. Hay muchas personas que han dado su vida de cierta manera por alguien o por su país o por alguna causa. Pero Jesús es el único que puede dar su propia vida y volverla a tomar. Jesús no es un mártir, es un salvador. El Viernes Santo no es un funeral, es una celebración, porque Jesús dio su propia vida en la cruz para volverla a tomar 3 días después. Entonces, Jesús puede salvarte no solo porque Él dio su vida por ti, sino porque Él volvió a recuperar su propia vida. Él está vivo. Jesús murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado, pero Él resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Jesús no está muerto, Él está vivo. Y porque Él está vivo, puede salvarte. Él no solo es un ejemplo a seguir, no solo es un gran maestro, no solamente fue alguien que dio su vida de una manera pacífica. Él es un salvador que dio su vida y la recuperó, volvió a vivir para poderte salvar. Entonces, en conclusión, desde la semana pasada ya vimos que Jesús, habiendo dicho que Él era la puerta de las ovejas, nos invitó a pasar por esa puerta. Aquí Jesús se hace llamar el buen pastor. Entonces, habiendo visto todo esto, vimos el cuidado del buen pastor, vimos el sacrificio del buen pastor y el poder del buen pastor. Tú tienes dos opciones. Si estás viendo esto o estás leyéndolo, estás leyendo la Biblia o estás escuchando esto, puede que no creas todo lo que te esté diciendo. Puede que tú leas la Biblia, veas esto y no quieras creer lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Ya en la misma época de Jesús había personas que no querían creer en Él. Por ejemplo, al final de ese pasaje leemos en Juan 10, 19 al 20, que hubo mucha discusión, hubo disensión entre los judíos por las palabras de Jesús. Y muchos decían, este hombre está endemoniado y está loco, ¿para qué hacerle caso? O sea, hay personas que escuchan esto y no quieren creer. Dicen, no, Jesús es un gran maestro y es una persona muy respetable, pero Él no es ningún Dios y él murió, pero no ha vuelto a vivir. Entonces, va a haber algunas personas que digan que esto es una locura y que Jesús diga ser el buen pastor y que da su vida y que pueda volverla a tomar es algo imposible. Entonces, Jesús dice que aquellas personas que no creen esto, que no creen en Él, no son de sus ovejas. Jesús dice en Juan 10, 26, ustedes no pueden creer porque no son de mi rebaño, no son de mis ovejas. Si tú no crees esto, si tú no crees que Jesús murió por tus pecados y resucitó, temo decirte que tú no eres de sus ovejas. Y si tú no eres de sus ovejas, como habíamos visto desde la semana pasada, tú no tienes guía, ni alimento, ni protección en esta vida. Y si Jesús no es tu pastor y tú no eres de sus ovejas, significa que ese sacrificio no es para ti, no lo puedes reclamar y que vas a tener que presentarte delante de Dios con tus propios pecados y vas a tener que ser juzgado por ellos. Si tú no crees en Jesucristo, si tú no eres parte de sus ovejas, temo decirte que estás solo. Y es un juicio que vas a tener que llevar tú solo por tus pecados. Pero por otro lado, si tú confías en Él, si tú crees en el Señor Jesucristo, significa que tú has escuchado su voz. Jesús dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y mis ovejas me siguen. Si tú crees que Jesús murió por tus pecados y resucitó, significa que tú eres una de esas ovejas. ¿Y cuál es la promesa que Jesús tiene para aquellos que confían en Él? Dice Juan 10, del 27 al 28. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie las arrebatará de mi mano. Si tú quieres tener vida eterna, y vimos desde la semana pasada que la vida eterna es tener
la presencia y el conocimiento y la relación personal con Dios mismo, que nadie te lo puede quitar. Si tú quieres tener esa vida eterna e ir al cielo con Él, tú tienes que confiar, tienes que arrepentirte de tu pecado y tienes que confiar en el Señor Jesucristo. Porque únicamente sus ovejas escuchan su voz, no escuchan a nadie más. Entonces, lo único que te puedo rogar esta tarde, que si estás escuchando esto, es que reconozcas que tú eres una oveja en el aspecto que estás perdido, que has pecado, que necesitas esa dirección y que reconozcas a Jesús como el buen pastor, como aquel que dio su vida por ti. Tú lo puedes recibir esta misma tarde. Si tú quieres recibir a Cristo esta tarde, lo puedes hacer. Yo voy a hacer una oración. Si quieres pausar este video y hacer la oración con tus propias palabras, mucho mejor. Pero voy a hacer una oración por ti. Tú puedes hoy mismo escuchar su voz y ser parte de esas ovejas. Y si tú estás perdido, como esa oveja que estaba descarriada, herida, perdida en el monte, Él te está buscando. Si tú escuchas su voz y vienes a Él te va a salvar. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre, por Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque todos estábamos perdidos como ovejas, Padre. Cada cual estaba en su propio camino, Señor. Pero gracias, Padre, porque tú mandaste a tu propio Hijo, Señor, a que muriera en la cruz por nuestros pecados, Señor. Que Él tomara mi lugar, Señor, el lugar que yo merecía, Padre, como pecador, Padre. Gracias, Padre, porque el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Yo te pido, Padre, que esa tarde, Señor, tú seas con aquellos, Padre, que están oyendo, Señor, pues este mensaje, Señor. Que puedan reconocer, Padre, que son como esas ovejas, Señor, que están perdidas, Señor, que están heridas, Señor, y que te necesitan a ti, Padre. Yo te pido, Señor, que ellos puedan recibir a Jesús, Padre, que puedan aceptarlo en su corazón, Padre, que puedan recibirlo, Padre, como su pastor, como su Señor, Padre. Yo te pido todo esto, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has esta tarde escuchado no mi voz, sino la voz de Jesús, hablándote a través de su palabra, a través de la Biblia, y tú has respondido a esa voz, tú has confiado en Él, tú has creído en Él, pues te quiero dar la bienvenida al rebaño. Jesús dice que sus ovejas escuchan su voz y Él les da vida eterna a esas ovejas. Entonces, si tú lo hiciste, has tomado la decisión más maravillosa del mundo y es lo más fantástico que pueda haber. Entonces, es un gusto haber compartido esto con ustedes. En las siguientes semanas todavía nos quedan 5 ocasiones más donde Jesús dice, yo soy, y vamos a ver más detalles acerca de quién es Jesús. Lo maravilloso de esto es que Él no solo conoce a sus ovejas, sino sus ovejas lo pueden conocer a Él. Entonces, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios para que podamos conocer quién es Jesús y qué ha hecho Él por nosotros. Muchas gracias.